Café político de día lunes, abriendo la semana, 8:43. Rodolfo Saldía, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte. Buenos días, Mauricio, buenos días a todos los auditores de Radio Polar. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Cómo anda noticias? la aprobación del gobierno? Está complicado, Está complicado, ¿no? complicada la situación, así que digamos yo creo que tienen que tomar cartas en el asunto porque esto no se ha tomado en serio, esta crisis de confianza, y todas las luces dan a entender de que no se visualiza un cambio importante o una reforma grande en las instituciones como para efectos de que esto se revierta. ¿No se le tomó la importancia debida en su momento cuando empieza a caer la desconfianza con las instituciones en general? Porque el gran punto y grave punto, Rodolfo, es que la gente no está creyendo en nada. No es que tenga solamente una baja aprobación el gobierno de Piñera, es que en general, Carabineros, los políticos en general, las instituciones, hay entidades, el COMPIN, impuestos, o sea, todo. Sí, esto es una crisis sistémica que se arrastra de hace varios años y no se abordó. Se metió debajo de la alfombra, digamos, en términos políticos, y no se ha visto, digamos, una solución. Como tú dices, había una crisis importante tanto en el ejército, las fuerzas armadas, Carabineros, que era una institución bastante prestigiada. La más prestigiada, la ¿no? más prestigiada, Sí. cayó también en casos de corrupción. De hecho, el fraude al fisco más grande de la historia. Por otra parte, tenemos el Poder Judicial, que característicamente siempre ha sido un poder que ha estado, digamos, con baja aprobación. El Congreso, para qué decir, el Poder Ejecutivo partió, digamos, con la aprobación, el impulso, el vuelito de la campaña, pero fue cayendo sistemáticamente. Y bueno, y así sucesivamente todas las instituciones, el fútbol, la iglesia, todo lo que podamos pensar como instituciones, partidos políticos, fue cayendo, y es un tema bastante grave, un tema bastante serio. Y en ese punto, precisamente una de las medidas para poner freno desde el punto de vista del Ejecutivo a la caída de la confianza partió por tratar de hacer un cambio de gabinete en la cuenta pública, un cambio de gabinete que no tuvo el efecto esperado. Algo conversamos hace semanas atrás sobre que esto no iba a funcionar porque mantenía al ministro Chadwick, que era precisamente el encargado de tirar todas las reformas, digamos, políticas al sistema y oxigenarlo, y él estaba involucrado, digamos, en un tema bastante grave, que es la muerte del comunero Camilo Catrillanca. Por lo tanto, se genera un escenario en donde el piso político desde el gobierno está bastante endeble. Eso fue tratar de buscar una salida en lo inmediato, en cambio de gabinete. No tuvo el efecto esperado, no repuntaron, y en paralelo está ahí el conflicto con los profesores. Por lo tanto, la otra alternativa para salir de una crisis así es mediatizar, mostrar trabajo, digamos, y las reformas del gobierno tampoco han sido bien recibidas por parte del Parlamento porque no tienen mayoría. Y a su vez, esto se suma a que desde el punto de vista de la opinión pública tampoco los ministros se han mostrado. Creo que salvo Gloria Hood y algún otro, Blumel puede ser algún... ¿Quién es la que tiene mejor aprobación? Precisamente, y que es de la ministra de Transporte, que es digamos la área más liberal de la derecha. Tienen buena aprobación, pero el resto de los ministros todos están muy bajos. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, también sacó al ministro en el cambio de gabinete. Por lo tanto, todo lo que hizo en Venezuela en el verano de tratar de legitimarse se fue cayendo a pedazos, incluso aún más con el tema de la crisis de la migración que hubo, que fue precisamente incentivada desde el punto de vista del gobierno al ir a Cúcuta. Eso generó un escenario en donde aumentó la migración hacia Chile, y eso, digamos, también afecta o sea, precisamente... tu visión es que este protagonismo que asumió Piñera durante el verano para básicamente hacer todas las acciones que se hicieron en Venezuela, pero en la frontera, fue finalmente en Colombia, ayudaron a que aumente la migración, la llegada de migrantes a Chile. Sí, o sea, está estudiado, por lo menos desde lo que he conocido, tampoco tan a fondo, sino que mediáticamente, cuando llega un migrante al país, generalmente trata de establecerse y traer a la familia al país de donde está, digamos. Entonces, eso generó, digamos, que llegase un inmigrante, ya trae a su familia, generando una red, digamos, que es compleja, digamos, de tratar. Por lo tanto, en paralelo se trató de entablar el tema de la ley de migraciones,
Y bueno, en ese sentido generó todo un escenario bastante complejo que ya se venía dando con lo que habíamos hablado de los errores no forzados del gobierno. Yo creo que este año ha sido una serie de cadenas de errores no forzados, aún más, digamos, ya están casi por perder el set, digamos, si lo ponemos en proyección política en el año. Así es. Y puros errores no forzados, digamos. El tema de ir a Venezuela no era una medida, digamos, necesaria. Podría haber tomado derivar ese problema, apuntar los dados a Michelle Bachelet, que finalmente ya tomó las cartas en el asunto y trató de ir y generar su informe. Entonces ahí ya el tema de Venezuela podría haber sido un tema aparte, sacado de la contingencia. Por otra parte tenemos que el cambio de gabinete no fue el esperado. Todos esperaban que saliera Chadwick a raíz de lo que ocurrió con Catrillanca con la muerte de él. Tampoco salió. Por otra parte ahora tenemos que el conflicto educacional, la ministra Cubillo no se manejó todo el escenario con los profesores bien, y eso incluso le llevó un reto al presidente para efecto de que se sentaran a conversar con los profesores, y eso fue generando una merma, digamos, en la aprobación del Ejecutivo. Ahora, ¿cómo salir de un proceso de crisis desde el punto de vista solamente del Ejecutivo? Eso te iba a preguntar, porque, claro, ¿cómo salir? Pero antes, ¿por qué llegas a esos errores no forzados? ¿No hay asesores o los asesores no se escuchan mucho? Porque uno dice, bueno, son tipos avesados en política. No es primera vez que están en el poder absoluto en términos de la presidencia de la República. Gente que rodea a Sebastián Piñera es gente que tiene experiencia también y que además tiene sus logros respecto de poder haber llegado donde llegaron en términos políticos después de tantos años de concertación y nueva mayoría. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo se llegan a estos errores no forzados? ¿Por qué se llega a estos errores no forzados? Yo creo que es una mezcla de todo, no es como un solo factor, sino ya se habría solucionado, sino que es una cadena. Y bueno, dentro de uno de los factores, yo creo que el más importante pasa porque si bien ellos pueden tener una buena lectura de lo que sucede, eso va aparejado también con que la sociedad chilena en el fondo cambió. Y cambió en el sentido que si uno analiza cómo ganó la elección Sebastián Piñera, principalmente su trabajo fue vía redes sociales, digamos, tratar de un fenómeno algo parecido como lo que fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos, en donde se hacían análisis desde el punto de vista de las redes sociales, Twitter, Facebook, para ver qué es lo que la gente principalmente opinaba. Eso generó una adhesión en la elección que finalmente es una adhesión débil, porque desde el punto de vista como tú tratas de agradar a todos los espectros políticos, a todas las personas, generalmente al momento de tomar decisiones ya te genera un problema con toda esa adhesión débil que tuviste a tu gobierno, porque no es una adhesión ideológica o un proyecto político, así que no es una adhesión más bien técnica, una adhesión, no es una adhesión técnica, perdón, es una adhesión técnica, pero no una adhesión a un proyecto político en sí. Y esa lectura yo creo que todavía no la hacen muy bien, en el sentido de que la gente votó porque la economía estuviera bien, porque hubieran empleo, porque se terminara la delincuencia. Nada de eso ha pasado. Y eso no te genera un proyecto político. Y es el riesgo de que un proyecto político se base o esté permanentemente mirando lo que quiere la persona detrás de su smartphone, detrás de su teléfono, porque esa persona, que además es la que se saca selfie todos los días, la que muestra lo que está haciendo, si se va a Roma, muestra que está en Roma o va camino a Roma o a Natalia o donde sea, ese lector es muy volátil. Es muy volátil. Es muy bipolar, por decirlo de alguna manera también, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Y eso fue una crítica también, Mauricio, muy de acuerdo con lo que señalas, respecto a la falta de relato. El primer gobierno, si te acuerdas, que hubo todo un tema, una discusión sobre que no había un relato de gobierno, digamos, esto lo grafiqué una vez en una conversación con un amigo, digamos, que trabajó en La Moneda, que era un gobierno de mucho Excel, a veces PowerPoint, pero poco Word. En el sentido que no tenían una proyección, o escribir, o salir con columna en los medios. Eso lo trataron de revertir ahora, digamos, hay harto columnista, panelistas, han tomado los medios de comunicación, los analistas de derecha, principalmente, pero tampoco hay un carne, digamos, el discurso se hace carne en el sentido de que hay un relato de gobierno aún claro. ¿Ya? Y eso te genera también, como te digo, que la gente, su apoyo al gobierno sea bastante débil en ese sentido. Ese es un factor. También hay otros, ¿ya? Y voy al tercer punto, y esto es lo que, digamos, me interesa apuntar. La otra alternativa, porque ya habíamos hablado que una salida de esta crisis de confianza, por lo menos desde el gobierno, era cambio de gabinete, que no funcionó. Segundo, mayor exposición pública para mostrar, digamos, resultados u obras concretas. Tampoco resultó porque se le afectó con el tema económico. Y la tercera alternativa es
culpar, digamos, a otros actores políticos de los fracasos propios o de la imposibilidad de generar una agenda transformadora o concretar, digamos, el proyecto de gobierno, el plan de gobierno. Y en ese sentido, ya hace 2 semanas se visualizó por parte del Ejecutivo que una alternativa para tratar de subir en la encuesta era tocar el tema de la delincuencia. Se generó desde el gobierno toda una estrategia para afectar al Poder Judicial en cierta medida, con críticas que venían incluso desde el año pasado con el ministro Larraín, tanteando esta posibilidad, digamos, de como carta de emergencia, cuando señaló el año pasado de que los jueces eran de izquierda. Sí, que quedó la escoba. Quedó la escoba, fue un tema bastante comentado, yo creo que fue como en abril del año pasado, ya entrando recién en el gobierno. Y ahora hace poco salió el comentario digamos, del presidente, directamente del presidente, señalando que los jueces en cierta medida no estarían aplicando la ley. Generó una reacción y una respuesta bastante enérgica desde los voceros de la el vocero de la Corte Suprema y también desde la Asociación de Magistrados, señalando de que el presidente tenía que tomar altura, digamos, a su cargo, digamos, y no apuntar una crítica que precisamente era un problema de él, que es un problema de política criminal, no desde el punto de vista de los jueces, de lo que hacen los magistrados. Fuera de eso también, y esto fue una respuesta bastante contundente por parte del ministro Muñoz, de la Corte Suprema, señaló, bueno, si tiene los antecedentes, que los presente, digamos, digo que no hago una crítica al voleo, y esas fueron las palabras de él, que sea preciso con lo que está señalando. Si tiene información de un juez que no estaría aplicando la ley, bueno, que le presente los antecedentes a la Corte Suprema para, digamos, investigar esa situación. Y claramente solamente fue un golpe mediático que tampoco resultó, porque obviamente la oposición trató de salir al paso de esta situación y ya desde el punto de vista del Partido Socialista, Marcelo Díaz respondió que esto era un populismo por parte del presidente. Así diversos actores se tomaron la agenda con digamos, este escenario. ¿Cómo salir del pantano, por decirlo de alguna manera? Mire, desde el punto de vista de lo que fueron los ministros peor evaluados, que son Chadwick y Cubillo, no han aparecido en la prensa. Ya hace un mes están fuera. De hecho, Chadwick antes del paro de los profesores no apareció en la agenda públicamente, o al menos puntualmente en ciertos aspectos. Todo el peso ha recaído en Cecilia Pérez, desde el punto de vista de la comunicación del gobierno, de lo que se está haciendo, y la ministra Cubillo ha desaparecido del plano mediático. Y eso es una medida que es fondo para tratar de trabajar en ese sentido y mostrar, digamos, obras concretas, digamos. Y ahí van a tratar de articular el tema de lo que son las leyes que están presentadas en el Congreso, y ya teniendo algo más concreto, ahí ya puede empezar de nuevo a figurar políticamente. Pero para salir yo creo que ya, digamos, están las cartas casi agotadas. Yo creo que acá lo que tiene que hacerse es tomar en serio el problema y hacer este proyecto que tenía el gobierno de potenciar un paquete de medidas para salir de esta crisis institucional. Debería conversarla con la oposición y tratar de hacer un gran acuerdo político para salir de este escenario, porque es un escenario que es bastante grave, porque no solo afecta al Ejecutivo, afecta a todos los poderes del Estado, a todos los partidos políticos, y eso podría dar una señal importante para, digamos, revitalizar lo que es el cuadro o el escenario político en lo inmediato. Pero ¿crees que en la oposición, sea cual sea la oposición, ¿no?, que hay varias, está la voluntad como para poder llegar a un acuerdo? Yo creo que la voluntad debería estar, digamos, al menos en el discurso. En términos de responsabilidad política. Exacto, porque negarse a un acuerdo de ese tipo, digamos, políticamente tampoco a la oposición le conviene, digamos, y eso van a hacer el cálculo de que mostrarse como una oposición intransigente frente a un gobierno que está tratando de dialogar con la oposición, no sé si sea políticamente productivo para efectos tener réditos políticos por parte de la oposición. Pero ahora en el plano de lo concreto también hay una falencia de parte del gobierno, que todos sus proyectos han sido bastante ideológicos, y eso digamos, genera un cuadro que es difícil de superar, porque si ya tienen proyectos de ley presentados, inmediatamente la conversación va a ser, bueno, ya yo lo apoyo, pero ¿qué pasa con este proyecto? Y ahí hay diferencias importantes, por ejemplo, el tema de la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma de la ley de admisión justa en educación. Por lo tanto, todos los proyectos, incluso la reforma tributaria también,
generan un cierto problema en ese sentido de tratar de dialogar esos proyectos, y digamos ahí yo creo que van a tener que tratar de ceder un poco más en esos aspectos. Es lo que podría y eso le venir... genera problemas con la UDI. Yo creo que eso es el tema complejo. Bueno, ahí quería ir, porque esta búsqueda de acuerdo con la oposición también le puede generar alguna trizadura, algún quiebre en la interna, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, eso se estuvo solucionando durante todo el año pasado, porque en la práctica los proyectos del gobierno pasaron todos, digamos, aprobados porque hubo un acuerdo con la democracia cristiana, en particular con el sector de Ignacio Walker, y los Walker en general, diputados y ex senador, digamos, y bueno, el sector más conservador de la democracia cristiana, y algunos radicales descolgados. Por lo tanto, todos los proyectos de ley fueron pasando, digamos, el año pasado. Ahora, el tema es que esto, por los errores no forzados que hubo, está generando que, por lo menos desde el punto de vista de la DC, se trate de desmarcar un poco esta situación, pero digamos, yo creo que van a tener que empezar a hacer la pega al pirquinero, digamos, a los mineros, digamos, de tratar de ir voto a voto, negociando con diputados, digamos, más díscolos de la democracia cristiana, y tratar de ubicar algunos desde el punto de vista de la nueva mayoría, digamos, o ex nueva mayoría, digamos, y tratar de ir tratando de hacer esos ajustes, de buscar los consensos con ese diputado, ese senador descolgado, y tratar de aprobar así, digamos, los proyectos. De joyería. Tratar de joyería, exactamente. Es un trabajo de Blumel, digamos, va a ser bastante interesante lo que ocurra de aquí por lo menos hasta el próximo año. Ahora, este escenario yo creo que se va a revertir un poco, porque el otro año hay elecciones de municipales y también de gobernador regional. Bueno, todos esperan que haya gobernador Y regional. ahí no está el claro. tema va a ser que el papel que va a tener el gobernador regional de Santiago va a tener un peso bastante importante. Sí. O sea, aquí ese cargo lo ocupa, digamos, lo gana la elección alguien de oposición, y va a ser Va a ser complicado. importante, porque Sí. por lo menos va a ser electo con 3, 4 millones de votos. Por lo tanto, es una persona que pesa y mucho, digamos, Bueno, en el plano político. Es la figura de los gobernadores regionales que muchos dicen que a los parlamentarios no les incomoda, no les acomoda, les incomoda porque aparece una nueva figura de votación popular que tiene un peso, ya no es designado, ya no está en representación del gobierno, del oficialismo, de algún sector político, sino que de la gente. Entonces eso cambia un poco la estructura fisonómica en cómo uno va viendo y puede ir interpretando las cosas, ¿no? Y los pesos, obviamente, en términos en los pesos políticos, Exacto. por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, va a ser bastante interesante ese rol, y ahí ya se puede descomprimir un poco el ejecutivo, porque en cierta Es medida verdad, ya el es problema verdad. sería trasladado hacia el gobernador y ya no Sí. tanto hacia el presidente. Es verdad. Y eso es un objetivo, digamos, de la descentralización, en el fondo, que no todo esté concentrado monarca, digamos, presidencial, porque, digamos, puede ser una antítesis en los mismos términos, pero contradicción en los términos, pero prácticamente es así. Nuestro sistema presidencialista tiene un hiperpresidencialismo en donde todas las decisiones parten precisamente del Ejecutivo en términos de recursos, que se aprueba la urgencia. Por lo tanto, digamos, y no quiero ser despectivo, pero en cierta medida pasa a ser el Congreso un mero buzón. Deposita los Congresos y ahí se empiezan a discutir, quitan las urgencias y van discutiendo lo que el Ejecutivo quiere. Y en los gobernadores precisamente va a pasar ese tema, que van a tratar de generar todo un cuadro político distinto dentro de lo que es el sistema institucional político, digamos, chileno. Nos tenemos que ir, pasó volando el tiempo. Sí, Muchas gracias, Rolfo. Quedaron algunos temas pendientes Sí, que seguramente los los vamos a ver el más próximo adelante. lunes. Que esté muy Muchas bien. gracias, Un Mauricio. abrazo. Pausa, ya volvemos.